poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes. Es una honra, como decías recién. Hay muchas caras que no conozco. Yo era de este lugar, pero hace 5 años cumplimos el otro día que estamos trabajando en Rosario. El 11 de julio cumplimos 5 años ya que nos mudamos para allá de iglesia. Así que, pero bueno, felices, así que el Señor los bendiga a los que no conozco y una bendición poder conocerlos. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco sobre qué es un tiempo de parte de Dios para cambiar etapas. Poder pasar de la niñez espiritual a la madurez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son padres en este lugar? Me levantan sus manos. Bueno, la gran mayoría, y el que no es padre tiene hermanos o sobrinos. Todos pasamos, la mayoría, por la experiencia donde un bebé llega a una casa, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa? Cambios. Cuando dormíamos ahí, Erika y Franco son nuevitos de padres, como padres, así que hay cambios en la casa. Un bebé necesita una atención permanente, constante, todo el tiempo, en todo horario. ¿Cuánto dicen así los padres? Todo el tiempo. Cuando yo la tuve a mi hija, que ya tiene 3 años, Saraí, apenas nació, es como que yo, wow, empecé a amar más a mi mamá, porque yo decía, uy, todo eso tuvo que hacer mamá conmigo, todo el tiempo cuidarme, todo el tiempo con ese amor, te lava, te limpia, te baña, te hace dormir, no llanto, todo ese amor, ese cuidado tienen los padres, las madres con los bebés, y es así. Y esto es bueno, y también en nuestra vida espiritual, cuando una persona nace en Cristo, tiene una nueva vida en Cristo, pasa a ser este bebé espiritual, donde tiene sus padres espirituales, donde tiene sus pastores, sus líderes, que tienen ese cuidado permanente con usted. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta es una iglesia donde se trabaja mucho en células, donde se pastorea, se discipula a la gente. No es que vos llegas a la iglesia y te tiran acá y como un bebé tirado ahí, no, sino que te cuidan, te discipulan, te guían en las cosas de Dios. Gracias al Señor, es muy bueno esa enseñanza en este lugar. Entonces, espiritualmente es igual. Un bebé llega al camino del Señor y es cuidado, tiene un cuidado permanente, constante, donde se le da la leche espiritual, donde se cuida, se ora, se visita. Amén. Si puedes, iglesia, acompañarme en 1 de Pedro 2:2. Vamos a leer esto para llevarlo un poco entonces al plano espiritual, lo que hablamos de ser bebés espirituales. Muy bien, vamos a leer esa versión primero. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo les leo la Nueva Traducción Viviente, dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Cuántos dicen amén? Es el anhelo y es lo natural. Un bebé cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora, está pidiendo algo, está demandando algo. Acá dice, deseen los recién nacidos, anhelen la leche espiritual, pidan la leche espiritual, porque eso es un alimento nutritivo para ustedes. Si hay gente nueva en este lugar, no se quede con, bueno, vengo, escucho y me voy igual. No, toma esa leche, ese alimento que te nutre, que te hace bien. Y esto es un proceso natural, porque los bebés los primeros meses de vida toman solo leche, pero entre el mes 5º y 6º se le empieza a dar ¿qué? La papilla, ¿sí? Y de a poco se le va agregando un alimento más sólido. ¿Amén? Y espiritualmente sucede lo mismo. En nuestra vida espiritual, yo no puedo vivir a leche. Si ya tengo 20 años en el Señor, no puedo estar con la meme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los que son nuevitos, vamos con la leche, deseen la leche, se toman de esta palabra por un tiempo. Decir a que está al lado tuyo. Por un tiempo. Amén.
Entonces, esta buena leche espiritual es necesario para el crecimiento, es necesario alimentarse, tener gente que te cuide, que te visite, que te diga cosas lindas y que te anime. ¿Es lindo? Está bueno. Vamos a seguir trabajando sobre esto, pero ya hay hermanitos más crecidos que no podemos seguir dando la leche, la meme y el chupete. Amén. Gloria a Dios. Tengo que querer cambiar de etapa, tengo que decidir crecer y madurar. Lo anormal es cuando un hijo de Dios ya ha pasado un tiempo y sigue tomando la lechita y espera que todos lo atiendan y que todos lo cuiden y no quiere saltar a una próxima etapa. ¿Ven? Silencio en la sala. No es normal, cuando yo ya tengo un tiempo en el Señor, querer seguir teniendo la atención como si fuera un recién nacido en Cristo. Necesito comenzar a alimentar de un alimento más sólido que me haga crecer, madurar y dejar las cosas que tienen que ver con la vieja vida. Amén. El hermano, la persona que es inmadura, nosotros le decimos el hermano oveja. Óreme, ayúdeme, llámeme, visíteme, todo me. Y eso para el bebé está bien, pero para el más grande, como decíamos, hay etapas. Los niños, por ejemplo, hoy mi hija, ya no tengo que estar como, ya duerme solita en su pieza, hay un montón de cosas que avanzó, que come sola, pero sigue demandando porque al baño, mami, ya está. Y todas esas cositas que uno tiene que estar, porque es chiquita todavía, pero no es lo mismo que un bebé. Hay etapas de crecimiento y espiritualmente es igual. No puedo estancar mi vida siempre en el mismo lugar. No pueden pasar los años, los meses y siempre estar viviendo espiritualmente como un bebé o como un niño. A lo mejor si no, yo ya no soy bebé. Bueno, pero soy un niño, estoy en el medio. No doy el paso a la siguiente etapa de madurez espiritual. Amén. Y ahora vamos a ver un poco algunas características de un hijo inmaduro. Hebreos 5:12. Qué rapidez acá, muy bien. Mi iglesia un poquito más. Esperamos un poquito más. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya que maestros, líderes, gente crecida, ¿después de qué? Vamos, iglesia. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las primeras bases de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá el apóstol está diciendo, acá los hebreos están diciendo, debiendo ser ya grandecitos, señoritos, todavía le tengo que hablar como a niños y darle la lechita. Tengo que volver a enseñarles las bases de la palabra de Dios porque son niños. Tenéis necesidad, dice, que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Dice, después de tanto tiempo. Como yo les decía recién, es normal para un recién nacido, hay etapas y uno tiene paciencia y uno le va enseñando cuáles son las cosas que le agradan al Señor, cuáles no, qué cosas hay que dejar de acuerdo a la palabra del Señor. El Espíritu va trayendo convicción de pecado y uno va renunciando y va siendo libre. Pero dice acá, hay gente que ha pasado mucho tiempo ya. Ya ha pasado tiempo, y si miramos atrás, desde que nací de nuevo en Cristo, ¿cuánto avancé? ¿Cuánto maduré? Debiendo ser ya maestros. Con el tiempo que Dios me enseñó, ya tenía que ser pastor, ya tenía que estar ministrando en tal lugar, haciendo otras cosas. Y no, todos los domingos estar acá. Gloria a Dios por estar acá. Pero no conformarme, no como esta palabra que dice, tengo que volver a darles la leche espiritual porque no hay madurez.
Amén. Entonces, la primera característica, podemos verla también en 1 Corintios 3, del 1 y 2. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Amén. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a gente espiritual. La gente espiritual se aguanta algunas cosas. La gente que es niña, vos le decís, llora enseguida. Se enoja, se ofende. Es niño. Dice acá el apóstol: yo no pude hablarle a ustedes como gente espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le tuve que dar leche y no vianda, no un asado, porque son niños, porque no maduraron, porque no aceptaron el compromiso, el desafío. Hay gente que no quiere compromiso, hay gente que no quiere cambiar, que no quiere dejar las cosas de mí. Entonces, la primera característica, y que de ahí desarrollamos varias cosas, es del hijo inmaduro, es que es carnal. Es carnal, no vive conforme al espíritu, no vive conforme a la palabra de Dios, sino que vive conforme a sus emociones, vive conforme a sus instintos naturales. Lo que me sale, bueno, y me enojé, estoy enojado. Ya voy a ir, cuando se me pase. ¡Buah! Es carnal. No puede gobernar su carácter. El carnal no gobierna su carácter, no puede controlar. Se enojó y se le saltó la chaveta y chau. Como dije, no vive conforme al espíritu, vive conforme a sus deseos, a su carnalidad. La persona carnal vive gobernándose a sus emociones y no conforme a la palabra de Dios. Sé que es espiritual, que después vamos a ver las características del espiritual, es todo lo contrario. Puedo pasar alguna circunstancia, alguna adversidad, pero estoy sujeto a la palabra. Mis convicciones están ahí. Mi carácter está sujeto al espíritu y no a mi carne. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando uno deja fluir, cuando uno vive en la carne, sale cualquier cosa. Ay, yo no sabía que estaba tan mal. Surge lo que está en el interior. Entonces el carnal es una de las características. Ser carnal, una de las características del inmaduro. La persona que es carnal también, el inmaduro, no tiene fe, vive conforme a la carne, entonces mira naturalmente. No, esto no va a salir. No se puede. No llego. Humano, carnal, sin fe, sin espíritu. ¿Amén? Santiago 1, versículos 5 al 8. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibe cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Les leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso. Él se las dará, no les reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento lo arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo.
y son inestables en todo lo que hacen. Otra característica del inmaduro es que es muy inestable. Espiritualmente, mañana a full orando, el martes, miércoles, jueves. 2 días oré. Después le mandé cualquiera, metí la pata, chao. No voy más a la iglesia. 1 mes, fuego allá a la gloria. 2 meses, 3, no pinto. La célula. Inestabilidad. Es característica de la inmadurez. Esta inestabilidad que es espiritual se manifiesta siempre en lo emocional. Como no estoy gobernada por el espíritu, no estoy gobernado por el espíritu, mis emociones son afectadas y me enojo, se me pasa. Un día amo la iglesia, amo los pastores, al otro día no los quiero ver a nadie. Esos cambios repentinos tienen que ver con la inestabilidad, el doble ánimo. Esa gente, dice la palabra de Dios, que no prospera, que no avanza. Y tiene que ver con una determinación de decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a hacer renegar a los pastores, a los líderes? Por favor, tengan piedad de nosotros. El Señor nos fortalece, ¿no? Pero está el que se enoja. Hoy no hay nadie en mi iglesia, así que puedo hablar. Pero sí, los tenemos también allá. Y uno los ama, paciencia, les enseña, los corrige y arrancan de nuevo. Y después saltó de nuevo. Pasó otra cosa y otra vez arrancarse, otra vez. Porque uno anhela, como siervo de Dios, anhelamos que la gente crezca, que los hijos de Dios alcancen el propósito que Dios ha determinado. Nosotros estamos alineados al propósito divino, entonces tenemos que encauzar la gente, enseñar la palabra, dar oportunidades como el Señor lo hace con nosotros también, enseñarle a las vidas de que Dios da oportunidades. Pero ¿quién se retrasa? ¿Quién se perjudica? Yo mismo, cada uno de nosotros, si no decidimos crecer, si no decidimos madurar, si no decidimos dejar lo que tenemos que dejar, renunciar lo que tenemos que renunciar para alcanzar la madurez espiritual. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3, versículo 2 y 3. Dice, os di de beber leche y no... Este lo leímos antes, ¿verdad? Bien, pero 2 y 3. Repetimos ahí, pero vuelvo a repetir el 2 y el 3 también. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Acá les leo la Nueva Traducción Viviente. Tuve que darles alimento con leche y no alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y ni aún están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Dice la palabra de Dios. Si hay entre ustedes celos, si hay entre nosotros peleas, si hay conflictos carnales que tienen que ver con nuestra carnalidad, pues estoy viviendo como este mundo, dice. Estoy siendo gobernado por mi naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu.
A veces tomamos normal, a veces decimos, bueno, yo amo al Señor, yo estoy orando, yo voy a la iglesia, voy a la reunión, voy al ayuno, pero sigo viviendo, sigo con conflictos, sigo con peleas, me da celo esto, me da celo lo otro, me ofende, me enojo, todo eso, por más de que vos te congregues, hoy el Señor por algo trajo esto, porque está mostrándonos por medio de su palabra, que es un espejo para nosotros, cuáles son las cosas que tenemos que dejar para alcanzar una nueva etapa en el Señor. Amén. Hebreos 5:13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. La versión Dios habla hoy dice, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho. No solo niños de pecho habla. Niños de pecho incapaces de juzgar rectamente. El niño espiritual le da lo mismo, lo bueno y lo malo. No saben juzgar rectamente, que es niño como que, bueno, no sé si está tan mal, y dejo pasar una cosita, y dejo pasar lo otro. Bueno, pero el Señor me conoce, yo soy nuevo. Algunos ya tienen 30 años, yo soy nuevo en el Señor, y dejo pasar cosas, pero dice acá que el niño es el que no sabe, el que no es inexperto en la palabra de justicia, el que no sabe discernir entre el bien y el mal. Amén. Entonces, Dios quiere que salgamos de ese lugar. El Señor quiere que podamos dejar, que ya no, si nos miramos al espejo de aquí a más adelante, no digamos, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hice de mi llamado? ¿Qué hice de lo que Dios determinó para mi vida? Sino que realmente pueda estar en otro lugar, avanzando más hacia adelante, mirando hacia atrás y gozándome por lo que Dios ha hecho en mi vida, pero Dios hace de acuerdo al lugar que yo le dé, Dios obra en mi vida de acuerdo a la determinación de cambio que yo tenga. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces decimos, bueno, Señor, cuando vos quieras me vas a cambiar. Y saben que esto no es así. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que nos despojemos, que renunciemos, que tenemos que morir, que cada día tenemos que llevar a la cruz nuestra carnalidad. Es una decisión. Es una decisión. Amén. Vamos a ver las características de un hijo maduro, un hijo espiritual, un hijo que tiene madurez espiritual. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Decilo, iglesia. Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. El maduro es el que la capta. No, esto no es de Dios. Esta persona no es de Dios, diría mi mamá. Mamita, cuando ella te decía, éramos adolescentes, no, esta persona no me gusta, no, esta chica, cuidado. Mami, parecía que siempre veía todo malo. No, pero lo que decía, sácate, salía a la luz después todo. El maduro tiene el discernimiento, discierne las cosas espirituales, discierne cuando por un camino vas bien, cuando no, las personas, las decisiones a tomar, qué es lo que tengo que hacer. El maduro es guiado por el Espíritu. Amén. Entonces evita errores, evita caídas por la guía del Espíritu. No es que estoy un día allá, otro día allá, no, el maduro siempre está igual. ¿O no conocen gente así? Gente, igual en el sentido que nunca lo vas a ver, estoy desanimado, estoy mal. No, que siempre permanece, porque los que estamos en Cristo permanecemos en Él, vemos su gloria día tras día, día tras día, día tras día, y aunque vengan circunstancias adversas, Él nos sostiene, porque estamos dispuestos no a dar gusto a mi carne, sino a fortalecerme en el Espíritu, a pararme en la palabra, a creerle a Él. Amén. El maduro es el que no se enoja. Si lo tenés que corregir, el maduro te dice, amén, lo tomo, voy a cambiar.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no se enojan? No levanten la mano. Cuando los exhortan, El que no, viste que está el hermano que no te dice nada, que no dice nada de palabra, pero con la cara te dijo todo, que no le gustó, viste. Buah. El maduro no se enoja, ni hace cara, porque lo toma en el espíritu. Y el que sabe que lo están corrigiendo es porque lo aman, dice la palabra de Dios. Si no te corregimos es porque no, da igual, que salga como salga. Pero si te están guiando, te están pastoreando, te están corrigiendo, es porque están esperando un fruto mejor para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces el maduro es el que no se enoja, el que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, el que siempre escoge lo bueno y desecha aquello que no le edifica. Amén. El inmaduro siempre está ahí como que, bueno, tampoco es tan malo y voy pisando para el otro lado, ¿no? El maduro es que no me edifica, lejos. Amén. Salmos 1, versículo 1 al 3, vemos en estos 3 versículos características también hermosas del hijo maduro espiritualmente. Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurada es aquella persona que no se mezcló con gente que habla mal, ni en malos caminos, ni en caminos de pecado, sino que se ha apartado de ese lugar, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El maduro es aquel que ama la palabra, es aquel que medita la verdad del Señor, es aquel que separa la verdad en medio de la tormenta. Yo le creo al Señor, Señor, hablame, Espíritu Santo, revelame, guíame. Aquel que se deleita en la palabra, en la ley, sino el que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Señor, declaramos esta palabra, papá. Declaramos, Señor, que en este tiempo nos paramos, Señor, en la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es lo que el Padre desea, que seamos esta gente bienaventurada, que ande en verdad, que esté parado como ese árbol. Por eso digo que esa gente, la gente madura, es la que está dispuesta a renunciar a muchas cosas. Y no cae en saco roto todo lo que dejes por Dios. Entonces esa gente es la que está como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y cuando vienen las tempestades, nada lo derriba. Amén. Como decía, cuando uno es padre, tiene que madurar. ¿Madurás o madurás o no? Te puedes casar y seguir siendo un inmaduro, pero tenés que ser padre, madre, y tenemos que madurar. ¿Por qué? Uno deja de pensar en uno para ocuparse de otro. Amén. El maduro espiritual es igual. Deja de pensar en uno. Ayúdeme, óreme, visíteme. Dejo de pensar en mí para servir a otros, para ayudar al nuevo, para predicar el evangelio, para hacer lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Cuántos dicen amén? El hijo maduro es aquel que accede a la herencia del Señor. Se lo leo rápido, Gálatas 4, 1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, sí, hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, dice que aunque el niño es heredero de la herencia del Padre, no la puede acceder porque es que
que es chiquitito, por más que yo sea multimillonaria, mi hija tiene 3 años, ella hoy es heredera de todo, pero no podría acceder por la edad hasta que no sea mayor. Espiritualmente es igual. ¿Cuántos quieren ser niños y perderse la herencia? No. Yo quiero madurar y alcanzar toda la herencia del Padre, todo lo que Él ha preparado, todo lo que Él tiene. Que el Señor nos revele y nos muestre las cosas gloriosas que Él tiene. Entonces nuestra vida empieza a tener sentido, propósito. Y no vengo, óreme, diría mi papá y los hermanos esponja, todo para ellos, ¿viste? Absorben todo para ellos. Esa era una de las cosas que dice papá. Hace mucho no lo escucho. Pero el maduro entonces es el que alcanza la herencia, el que vive en la verdad, el que vive en las promesas del Padre y alcanza las cosas gloriosas del Señor. Amén. Muy bien, el maduro es el que ya deja de ser demandante, como decía recién, deja de pedir, ayúdeme, óreme, visíteme, para dar, para ponerse a disposición. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta esta congregación por eso. Cada vez que venimos de visita, mis hermanos aprenden de acá. Hay mucha gente dispuesta, hay mucha gente que se brinda a la obra de Dios con amor, con pasión, y eso es lo que Dios anhela. Que estemos dispuestos a servirle. Hechos 9:6. Vemos aquí en la conversión de Saulo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro glorioso con la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Cristo mismo se manifestó a él porque le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un encuentro ahí con Cristo. Y en versículo 6 dice que él temblando, aquí Saulo temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El maduro es el que dice, ¿qué hay que hacer? Cuenten conmigo. Ay, no me tuvieron, ay, no, es el inmaduro. El maduro el que, acá estoy, lo que necesiten, cuenten conmigo. Y acá el apóstol Pablo recién se estaba convirtiendo, por eso que en temperamento está recolérico el tipo que enseguida ya quería trabajar. ¿Qué hay que hacer? Amén. El maduro no espera ser servido, sino que sirve. Está dispuesto. Y me llama la atención cómo teniendo un encuentro con Cristo, acá el apóstol le decía eso, que en ese momento todavía era Saulo, y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me llama la atención cómo teniendo enfrente al mismo Dios, no le dice el Señor qué es lo que debe hacer, le dice, entra en la ciudad y allá se te va a decir, una persona humana como vos, te va, ay no, a mí me habla Dios. El Señor me va a revelar. No, el Señor te puso siervos, personas, hermanos en la fe, para decirnos qué tenemos que hacer. Y el maduro dice, amén. No está, ay no, si no me dice el apóstol. Amén. Y esto me llamó la atención. El mismo Jesús diciéndole, confrontándolo, revelándose, pero le dice no. Entra a la ciudad, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí Ananías tiene un encuentro después con el profeta Ananías y le dice cuál era su función en el ministerio, en la obra del Señor. Amén. Entonces, iglesia, ya cerrando, el Señor nos da la posibilidad hoy de cerrar una etapa y abrir una nueva. De estar dispuesto a dejar la comodidad, de dejar la meme, de dejar el chupete, la lechita para comer unos buenos asados espirituales. Primeramente en la palabra del Señor, en la oración, en la disposición de servicio, en el cambio de actitud, en sujetarme a alguien, decir, enséñame, guíame, mostrame el camino, cómo tengo que hacer, qué tengo que hacer, acá estoy dispuesto en lo que pueda servir, quiero servir a Dios.
quiero agradarle a Él. Hoy vengo a hablarle a personas que hace tiempo que están en el Señor. Yo no miro a nadie ni nada. Hay muchas caras que no conozco. Y yo decía, Señor, esto le tengo que predicar. Ellos reciben tanto palabra, tanto. Tanta revelación. Y yo, ay, Señor, ¿por qué? Mi esposo y los que están cerca. Ayer hablaba con Diana y me decía, ay, Señor, no sé si tengo que predicar esto. Bueno, el Señor me decía esta mañana, hay personas que vos tenés que, tal vez no es para todos, pero este mensaje es para personas que ya hace mucho tiempo deberían ser maestros y aún siguen siendo niños. Si puedes ponerte en pie. Si alguno quiere tomar un compromiso de renunciar a la niñez, de un cambio de etapa, una decisión, porque esto es una decisión y luego el Padre produce la transformación. Cuando yo hoy digo renuncio a mi vieja vida, renuncio a vivir en la carne para pasar a vivir en el Espíritu, para estar sujeto a la palabra de Dios, para ser ese bienaventurado que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.